Hola, muy buenas tardes. Les doy un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes, a los docentes, a todos los ponentes que participaron, que están participando en este quinto seminario de investigación en prácticas artísticas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango. Un saludo para nuestro señor rector Juan Carlos Mejía, para Paola, nuestra vicerrectora, y especialmente para los líderes de este proceso, a José de Internacionalización y a la maestra Laura Torres, quienes han proyectado este evento. En este momento nos encontramos en las mesas académicas. En la jornada de la mañana tuvimos ponencia de tres grandes maestros que están insertos pues en las lógicas de las industrias creativas y culturales. Hoy vamos a hablar un poquito de proyectos culturales desde la mesa de la Decanatura de Proyectos Culturales. Un abrazo para todos los que están acá presentes. Vamos a iniciar. Les agradezco la paciencia que tuvieron estos 12 minuticos. Pero como les hablaba ahorita, en este momento estamos en tres salas diferentes y la logística es un poquito compleja. Entonces vamos a arrancar con Lina Marcela Silva. Lina, bienvenida. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Lina es socióloga y magíster en Historia de la Universidad de Antioquia, tecnóloga en actuación y escritura de guiones para las prácticas escénicas teatrales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, es decir, de la casa, licenciada en Educación Artística de la Universidad Pontificia Bolivariana, actriz y bailarina. Lina nos va a compartir la experiencia en un proyecto que es de gran envergadura para el municipio. Es el Plan Decenal de Cultura del municipio de Envigado, que se encuentra ya en una fase de validación y entrega para la comunidad. Lina, bienvenida, un agradecimiento muy especial por acompañarnos en este espacio y las cámaras son todas tuyas. Bueno, un saludo nuevamente para todos y todas las personas que están conectadas en este espacio. Bueno, voy a empezar como haciendo un recorrido general por lo que ha sido el plan decenal. Obviamente por temas de tiempo no me voy a detener en cosas muy puntuales, voy a tratar de abordarlo desde el interés fundamental que tenemos hoy, que es la investigación y bueno, los procesos culturales, cómo se pueden trabajar perspectivas de integración, de colaboración y sobre todo cómo podemos apuntarle a fortalecer procesos participativos en aras de construir planes a futuro, que bueno, este es uno de los grandes retos que tenemos. Se salió Lina. Hola, bueno, tenemos un problemilla con Lina. Lina, ¿estás ahí? Lina. Hola. Enciende el micrófono, porfa. Enciende el micrófono. Ay, acá estoy. ¿Qué pasó? No sé, se reinició aquí la plataforma. Entonces, ¿puedes, porfa, presentar de nuevo? Sí, ya mismo. Gracias. Está muy bien. Fue como un minutico nomás. Bueno, no sé hasta dónde había hablado. Ahí ven bien mi pantalla, Felipe. Sí, sí. Listo. Dale. Entonces, bueno, les estaba diciendo que es instalarnos en la visión de la cultura como una dimensión del desarrollo y pensar que podemos abordar la dimensión o lo cultural como algo amplio, complejo, en la medida en que no solamente nos quedamos con la mirada tradicional, sino que vamos a reconocer un carácter consecutivo de la cultura, un carácter que de alguna manera tiene un eje transversalizador y sobre todo que está en transformación constante.
Por ende, hay que pensar la cultura desde el lugar de sus particularidades, sus especificidades, y en particular este plan de cultura nace en un momento muy puntual y muy vulnerable para la cultura, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y mundial, porque venimos de un proceso de cierres económicos, de dificultades en torno a todo lo que fue el eco de la pandemia o el post-COVID que ahora llamamos, ¿cierto? En esa medida, pues entender que hay una visión integral de la cultura a la cual le queremos apostar. Aquí pues hay actores que se encuentran para determinar unas líneas de trabajo en las cuales buscamos agrupar las expresiones y actores relacionados con las culturas. Es muy importante aquí visualizar que hay pues al menos dos encargados de hacer este diálogo y de proponer estos encuentros también con la comunidad. Uno hace parte pues de la academia y el otro es la administración pública, ¿cierto? Por ende, uno de los plus que encontramos a la hora de desarrollar este proceso pues ha sido el diálogo permanente con el sector académico. En esta relación también hemos encontrado y hemos hallado un camino muy interesante, muy diverso, para explorar las diferentes herramientas que desde la investigación, por ejemplo, se le puede aportar al tema de la gestión pública y a la gestión también pues como de proyectos. Yo no me voy a detener en el recorrido ha sido largo, empezamos recopilando una información ya trazada en ejercicios previos que había hecho pues la alcaldía. Nosotros hacemos el empalme y continuamos. Queremos ser unos reconocedores del proceso que ya existe y de unos antecedentes que venían planteándose incluso, podríamos decir, que desde el plan anterior. Eso ha sido pues una sumatoria de intencionalidades, de ideas, de propuestas, de caminos que se han concretado en 4 fases, de la cual, como ya mencionaba Felipe, estamos terminando la 4ª, y que ha estado caracterizado por una movilidad en términos metodológicos y un enrutamiento constante hacia la definición de una propuesta participativa, colaborativa, investigativa y algo que surgió en el camino, que es la co-creación. La co-creación surge en las mesas directamente con los actores, con la comunidad y con los grupos de interés que fueron convocados, y ellos mencionan esa palabra, por lo cual nosotros la acogemos y encontramos en este ejercicio una forma de fortalecer todo lo que ha sido el proceso de diagnóstico, el proceso de validación y el proceso de estructuración de las líneas, así como el que vamos a tener, que tiene que ver con el componente de apropiación. Nosotros entonces estamos atendiendo una investigación aplicada que tiene como objetivo resolver este problema específico de construir un enfoque para la cultura, fundamentalmente un enfoque que sea aplicable y en el cual los ciudadanos y ciudadanas se reconozcan y se sientan parte del proceso cultural del municipio. Formular entonces el Plan Decenal de Cultura, pues busca entonces que tengamos una información técnica, teórica, legal, pero que todo eso lo tracemos con un componente participativo y estratégico que nos permita poner en diálogo pues todas estas herramientas. Entonces, de un lado tenemos las técnicas participativas, que tiene que ver con todo el componente diagnóstico, que fue bastante amplio y que se detuvo en temas como la ruralidad, ya que el territorio envigadeño pues tiene un gran componente rural, las juventudes, que eran una de las poblaciones que queríamos atender y escuchar, los diferentes grupos o sectores que apalancaban la cultura, también el tema económico, el tema también de la situación de COVID, y todo lo que tiene que ver después con la planeación estratégica, la operatividad de esa planeación y la apropiación. Y tenemos por otro lado todo el componente de revisión documental, puesto que queríamos llevar el plan desde su entramado, con las diferentes políticas de diferente nivel, con los diferentes elementos académicos que podíamos recibir del Ministerio de Cultura, también de parte de la administración regional. Entonces, una revisión previa y una revisión durante y una posible trazabilidad con otros documentos académicos, ¿cierto? Y finalmente, unas entrevistas a profundidad que nutrieron o están terminando de nutrir
todo el componente de diagnóstico, pues en aras de que esto sea actual, real, verídico y que podamos encontrar un eco de las voces que realmente nos interesa y que hemos convocado. Entonces, la ruta metodológica que hemos tenido pues ha sido un enfoque participativo, el punto de partida ha sido un diagnóstico rápido que poco a poco se fue ampliando y finalmente nos dio todo este tema de la interacción con la virtualidad, con las comunidades, con los ciudadanos. Tuvimos un componente fundamental que fue la creación de un sitio web en el cual está alojada toda la memoria del proceso, videos, presentaciones, resultados de trabajos colaborativos, cápsulas informativas. Nos interesaba que fuera un proceso abierto y sobre todo que el ciudadano y la ciudadana pudiera consultarla permanentemente. Finalmente también para nosotros no solamente eran definir estos pasos de la co-creación, sino desarrollar y empezar a que la ciudadanía se sintiera parte de. Entonces aquí está como un resumen de las técnicas utilizadas, después de utilizar esas técnicas en varios talleres que tuvimos con diferentes sectores. Lo que hemos estado haciendo es la sistematización, el análisis y el informe diagnóstico que arrojó unas posteriores líneas. Entonces es como un paneo de todo lo que han sido los talleres participativos de diagnóstico. Voy a acelerar un poquito porque ya creo que estoy mal de tiempo. Y bueno, logramos construir hoy en día unas líneas programáticas que estamos tratando como de concretar en lo que son hoy en día, perdón, me vuelvo un poco, los programas y proyectos, ¿cierto? Tenemos 8 líneas. La primera tiene que ver con la diversidad cultural, el patrimonio sería la segunda, los accesos culturales la tercera, las economías creativas y culturales la cuarta. Todo esto ha sido concertado con las comunidades y se ha modificado. Inicialmente teníamos 6 líneas, ahora tenemos 8, de las cuales se ha ido moviendo toda la estructura en favor de lo que hemos ido escuchando en los encuentros. Tenemos una quinta línea que tiene que ver con prácticas artísticas, una sexta con gobernanza cultural, una séptima con tejido social y una octava con educación cultural. Todas estas líneas están, pues se está haciendo eco de los proyectos que se encontraron en las diferentes instancias y personas que llevaron, incluso los ciudadanos han estado comunicando sus necesidades, sus intereses, sus propuestas a través de correo electrónico, en la misma página, con los mismos investigadores y quienes han documentado el proceso. Y lo que hemos estado haciendo es ir tejiendo sobre estas líneas lo que va a ser el direccionamiento en los próximos 10 años. Además de eso, pues empezar a hacer un trazado económico que nos permita garantizar que los actores estén involucrados y que conozcan un poco como cuál va a ser el panorama de la gestión. Obviamente esto de la mano con las entidades que hacen su aporte y que reconocen en la cultura un entramado fundamental para el desarrollo del municipio. Bueno, tenemos además un mapeo de actores en el que hemos ido avanzando. Esta entrega se va a hacer el 12 de noviembre. Y bueno, esperamos contar con la presencia de quienes estén interesados. Obviamente el componente académico es fundamental para nosotros, pero también la proyección a estas comunidades que participaron y estuvieron en todo el ejercicio. El mapeo de actores se entregará como una ruta también para seguir, porque consideramos que, como decíamos desde el inicio, la cultura es algo que se actualiza, que constantemente se transforma y obviamente queremos estimular la participación cada vez más de personas y actores que estén interesados, involucrados y que sean gozantes y partícipes de este ejercicio. Bueno, estos son como un paneo de los grupos de interés que tuvimos en Horizonte. En estos grupos se agrupan, valga la redundancia, todos los, pues muchos, o se desagregan muchos de los grupos o colectivos, incluso actores individuales que hacen parte del escenario cultural de Envigado. Y bueno, finalmente lo que nos interesa también es dejar una memoria digital del proceso, pues invitarles a que conozcan el soporte que hemos tenido para ese diálogo interactivo con los actores. Es esta página, que es la página de la plataforma digital. Esa plataforma sustentará ese recorrido digital del proceso. También tenemos una memoria audiovisual del proceso, pues, que está abierta, disponible y a la espera
de ser observada y de ser trabajada por todos aquellos que deseen hacer parte de este proceso. Bueno, yo creo que ya estoy sobre el tiempo. Cerramos Bueno, ahí. Lina, muchísimas gracias. Aquí hay un bosquejo rápido de algo que ha sido muy amplio, que lleva mucho tiempo, muchas reuniones, mucha participación de actores, donde fue creciendo cada vez más la participación de los artistas y gestores culturales del municipio. Pero yo quiero, antes de pasar al siguiente panelista, porque tenemos muchos estudiantes conectados y de pronto definir rápidamente dos conceptos que yo sé que para ellos se les va a aclarar mucho, el tema de qué es un plan decenal y cuáles son las implicaciones en el municipio, y el tema del mapeo, porque ellos en algún momento, los estudiantes, van a tener que registrarse en ese mapeo para estar precisamente visibles, bien sea a nivel municipal, regional o nacional. Entonces, esas dos preguntitas y continuar ya con nuestro próximo panelista, que es Luis David Rodríguez. Perfecto, bueno, un plan decenal, un plan es un instrumento, es una ruta, es una hoja de trabajo con la que las diferentes entidades, la administración puede hacer un mejor uso y un uso más efectivo de los recursos, pero también visionar una ciudad, la ciudad que queremos, la ciudad que soñamos, la ciudad que nos imaginamos. En eso es muy importante la presencia de la ciudadanía, por eso soy tan insistente en que el trabajo es colaborativo y que se construye con las personas. Entonces, un plan es una hoja de ruta, es un instrumento que va a quedar en manos de ciudadanos y que va a quedar en manos de entidades para que la evolución de la cultura en los próximos 10 años, porque es bastante amplio y bastante ambicioso esta construcción en el buen sentido de la palabra, porque nos ayuda a proyectar el ejercicio cultural del municipio en los próximos 10 años. ¿Qué importancia tiene inscribirse en un mapeo? La importancia de existir para el municipio, de no solamente ser geolocalizado, sino también reconocido, de verse allí, de ser parte de la cultura en el sentido oficial, pero también, como esto va a quedar en manos de ciudadanos, tener la posibilidad de crear sinergias, diálogos, estrategias de posicionamiento, de impulso, de reconocimiento y pues obviamente de sostenibilidad, que es un tema que bastante nos preocupa y que nos convoca en estos espacios donde, pues como lo mencionabas, hay bastantes estudiantes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lina. Te pido, porfa, que nos acompañes por si ahorita tenemos preguntas frente a este proceso tan importante para el municipio. Ahora vamos a invitar al compañero Luis David Rodríguez Romero. Él es estudiante de negocios internacionales, miembro del semillero de investigación CINI de la Universidad Agustiniana. También tenemos, pero yo creo que está en representación de ellas, Andrea Carolina, ¿cierto? Y de Osvaldo. Sí, señor. Exacto. Ellos tienen una propuesta de una ponencia que titula Perspectivas investigativas de las industrias culturales y creativas en el subsector de artesanía. Pues bienvenido, Luis David. En nombre de la institución de la Débora Arango, quiero darte el agradecimiento y adelante con la ponencia tuya y de tus compañeros. Hola, Juan Felipe, a todos los que me están escuchando. Buenas tardes. Primero también muchas gracias por el espacio, por permitirnos exponer la investigación que hemos estado adelantando con mis compañeros. Entonces voy a compartir la presentación y me dicen por favor si se está viendo bien. Sí, está perfecta. Listo. Sí, como indicó Juan Felipe, nuestra investigación, realmente esa es una parte de la investigación, porque nuestra investigación grande se titula Generación de Spillovers en las Industrias Culturales y Creativas. Sin embargo, como parte inicial de este proceso nos interesaba tener unas perspectivas investigativas de las industrias culturales y por eso fue que arrancamos con esta información que nos parece fundamental para reconocer el escenario en el que actualmente están las industrias en el tema académico. Parte de la investigación, porque esta también es una adicional, porque a lo que hago referencia es que estoy hablando del subsector de artesanía. Hemos hecho desde casi hace 2 años
avances en este tema desde lo general a lo específico, que ya en un momento se los voy a mostrar para que quede un poquito más claro. Sin embargo, quiero iniciar mencionándoles por qué nos interesa investigar las industrias culturales y creativas. Básicamente, estas industrias culturales a nivel global han evidenciado en varios informes que dan un aporte significativo a las industrias culturales. Si lo vemos desde macroeconomía, son aportes que genera al PIB por su vinculación en una actividad comercial. Por lo tanto, también están viéndose cómo se van generando más y más aportes en porcentaje, que significa que hay un crecimiento en ese sentido. Adicionalmente, también está generando empleo. Las industrias culturales, su base son la mano de obra, las personas, la creatividad, y ellos son los que generan las industrias culturales. Por lo tanto, el empleo va a ser siempre fundamental, con ayuda de tecnología y demás, pero el cerebro, la creatividad va a ser ese catalizador para que se pueda generar todo lo que responde a las industrias culturales. Y esto ha generado que también las industrias se vuelvan catalizadoras de emprendimientos. Más y más días siguen surgiendo ideas que permiten alimentar más las industrias culturales, además que hay subsectores de diferentes sentidos, audiovisual, todos los que están incluidos en estas industrias como general. Además, un aspecto muy positivo de las industrias son los clústeres, porque ellos trabajan en conjunto, como nos compartía la compañera anteriormente. Hay un trabajo colaborativo en muchos sentidos de estas industrias, y eso también se fue evidenciando con la investigación en torno a su aporte interdisciplinario. Ahora, como parte de esta fase adicional de la investigación, ¿por qué estudiar las artesanías? ¿Por qué revisar en nuestro caso colombiano, las artesanías y también verlo a nivel global? Porque las artesanías, son una de las fuentes de fortalecimiento de la identidad más importantes que tiene cualquier país. Las artesanías son la forma más creativa de mostrar al público, a las personas, a los turistas o hasta los mismos nacionales, cuáles son las características que permiten reconocer un país y generar una denominación de origen de un territorio, de un grupo social. Por eso, allí aparecen también grupos, incluyen comunidades indígenas o de protección patrimonial, que también es muy importante resaltarlas. Y por ello, más que todo, es que se estudia las artesanías en el enfoque de las industrias culturales. En ese sentido, también siendo conscientes que las industrias culturales generan un dinamismo, es decir, tenemos una transversalidad que permite que las industrias culturales se vean enfocadas o se vean participativas desde cualquier enfoque de la vida, desde el cine, desde la radio, desde el periódico. Hay vinculación de las industrias en el entretenimiento, en el ocio, en todo lo que el ser humano puede catalogar como parte de su vida. Entonces tiene un dinamismo muy alto. Y es importante por ello también tenerlas en cuenta. Ahora sí, teniendo ya como base por qué lo estamos haciendo, básicamente nuestra finalidad académica con esta investigación es identificar los temas que han dirigido la investigación dentro del sector cultural. En este caso, sobre lo que corresponde al subsector de artesanías. Para ello, lo que vamos a intentar es reconocer las temáticas y analizar ese enfoque investigativo que tiene en cuanto al sector de las artesanías. La investigación se hizo con una metodología documental, porque se hizo primero una revisión literaria en la que nos basamos en la base de datos Scopus, utilizando el descriptor, en este caso artesanías, y aplicamos filtros del 2000 al 2018. Nuestra intención era revisar qué tanto en esta base de datos se ha investigado utilizando esta palabra clave, qué tantos artículos generaba este filtro. Con esta información y teniendo en cuenta también áreas temáticas relacionadas a las industrias culturales, se fue generando y revisando con mayor rigurosidad cuáles cumplían con las características de la investigación y cuáles podían catalogarse propias para el objetivo que tenemos planteado con esta fase de la investigación. Y así logramos generar un listado de los artículos de esas revistas indexadas en Scopus del 2000 al 2018 que nos permite identificar las temáticas investigadas en torno a las artesanías. Realizado este proceso, logramos esta información. Esta información, como les digo, hemos hecho trabajos en varios, desde lo general hasta lo específico, por eso es que mostramos como aquí la información de lo que se ha avanzado,
pero pues para el caso de esta ponencia voy a hablar solamente en relación a las artesanías. Si ven, desde el 2000 hasta el 2018 hubo 15 artículos en Scopus que fueron pues indexados allí, de los cuales, haciendo la revisión, todos aplicaron, todos eran propios para la investigación. Sin embargo, pues son 18, 19 años de investigación que generamos y solamente en un Scopus habían esos 15 documentos. Ahí empezó a llamarnos la atención la investigación en torno a ello. Entonces, lo que primero analizamos es, ¿hay poca investigación o hay poco interés investigativo en las artesanías? ¿O no se está generando investigación que logre llegar a ser indexado en bases de datos como Scopus? Entonces, hay un primer enfoque que tenemos ahí pendiente. Ahora, analizando el top de revistas, identificamos primero que la mayoría eran de América, del continente americano. Algunas son de Colombia, algunas son de Venezuela. Sin embargo, la más importante, la que tiene la mayor calificación, el Q1, el cuartil 1, es de Estados Unidos, es American Antiquity. Y ella fue la revista que tiene como mayor impacto. Sin embargo, si vemos el impacto, si lo comparamos con otras revistas de otras temáticas, no es muy alentador. Es importante el avance que han tenido, pero se evidencia que aún faltan revistas que puedan generar más aporte a las industrias y que pues esto también evidencia que no se cita mucho sobre lo relacionado a las industrias culturales y en específico a las artesanías. Ahora, en cuanto a los artículos más citados, llama la atención primero que el relacionado a la revista que mencioné anteriormente, American Antiquity, tuvo 27 citas. Fue el más citado de todos los 15 documentos. Sin embargo, si vemos, fue publicado en el 2004. Es decir, ha habido muchísimos cambios digitales, muchísimos cambios culturales, organizacionales, desde ese momento hasta ahora, y no han habido investigaciones en torno a ello que sean impactantes para la academia. Entonces, eso también nos llamó la atención y era un aspecto que queríamos resaltar. Ya con toda la investigación que hicimos, lo que generamos fue las perspectivas investigativas. En esas perspectivas investigativas, lo que identificamos era, tenemos una temática desde el sector artesanías, en este caso identidad, la primera, y tenemos una perspectiva que son las políticas culturales. Es decir, tenemos cómo desde la identidad que se genera, desde las artesanías también, hay políticas culturales que permiten este crecimiento o que puedan opacar, eso dependiendo cada situación. Sin embargo, el enfoque más característico aquí era cómo es necesario que haya una vinculación de las academias, de la sociedad civil y del Estado para generar un trípode que permita una construcción y un aporte más fuerte a este subsector cultural de las artesanías. Eso es fundamental y nos dimos cuenta que además dentro de las perspectivas también estaba la inclusión social desde la cultura, es decir, estas artesanías también permiten este tipo de aportes al aspecto social y sociológico de la comunidad. En ese sentido, teniendo en cuenta toda la investigación realizada en cuanto al subsector de artesanías, logramos concluir primero, significativamente las artesanías tienen un gran significado de valor patrimonial, además tienen un significado de su diseño que es manual, ese es un atractivo para el comercio, que son hechos a mano, que es llevarme un recordatorio de un lugar que visité, de hecho, a su origen o a su identidad, entonces eso llama la atención. Sin embargo, en la parte académica se ve, como lo había indicado, la escasez académica o la falta de investigación en torno a las artesanías, que identifica o un bajo interés investigativo o un bajo impacto de investigaciones que se hagan en torno a ello porque no se investiga mucho sobre ese tema. Sin embargo, como ha sucedido con los demás temas, el cine, la música, las industrias en general, hay un nivel de impacto multidisciplinar. Las industrias culturales tienen esas características de que no solamente son negocios, de que no solamente es cultura, sino tiene un enfoque desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, o sea, tiene un enfoque tan multidisciplinar que en una sola actividad puede abarcar muchas disciplinas, muchas profesiones y demás.
Adicionalmente, hay una alianza aquí muy importante que es entre el turismo y las artesanías. Identificando la información de las investigaciones, resaltábamos que ellos dos han sido sectores que son hermanos, son sectores hermanos porque se ayudan, se complementan y uno depende también del otro de alguna u otra forma. Sin embargo, también queríamos generar y mencionarles a ustedes unas conclusiones generales de la investigación con los demás descriptores que hemos avanzado, en lo cual adicionalmente hemos determinado que las industrias culturales en general son una temática de fácil apropiación por diversas disciplinas, como lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, lo que más nos causa curiosidad en la parte académica es que para hacer una base de investigación de estas industrias, lo que más se analiza son estudios de casos. Es decir, se analiza, no sé, cómo se puede aportar desde el cine a la sociedad o a la historia de un país. Entonces, estos estudios de casos son la forma base en la que la academia ha utilizado para entender qué es lo que se está viendo como industrias culturales y creativas. Y esto nos va a permitir a nosotros generar una guía de investigación, nos va a permitir identificar por qué camino recorrer y qué podemos nosotros aportar también como academia y qué podemos nosotros inspirar también a los gobiernos, porque de una u otra forma las políticas son necesarias para estas industrias, para su financiación, para su apoyo, para su reconocimiento. Entonces es interesante poder avanzar en ese sentido. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis David. David, yo tengo una pregunta. Sabemos que la Universidad Agustiniana tiene sede en Bogotá, ¿cierto? Así es. Sí, señor. Eso. ¿Qué programas ofrecen como para que surja esta investigación? ¿Cuáles son los programas que están relacionados que ofrece la universidad? Es una pregunta personal. Los programas que ofrece la universidad, pues básicamente, si hablamos desde el enfoque investigativo, la universidad como tal tiene una línea de investigación enfocada a las industrias culturales y creativas, que es en la cual yo pertenezco, desde el semillero de investigación. Pero igualmente la universidad estimula con sus programas de bienestar y demás a las actividades culturales, a la danza, al teatro, al cine. La universidad tiene una parte del CAM, que es como la creación de producción audiovisual. Ellos también tienen radio, es decir, ellos mismos de la universidad van generando parte de estas industrias culturales. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Por acá estamos a la orden para hacer alianzas y futuros proyectos de investigación. Nosotros también tenemos dos semilleros de investigación que están asociados a las economías creativas, a la gestión cultural, el radar y el satélite. Muchas gracias. Vamos a darle entonces la bienvenida. Le pido a Luis David que nos espere un momentico por si tenemos algunas preguntas y conversemos un ratico entre todos al finalizar. Vamos a darle la bienvenida a ti, Luis, la bienvenida a Jean-Paul Sarrazin. Él es doctor en sociología de la universidad, no sé, ahorita él nos dice cómo se pronuncia, en Francia, profesor investigador de la Universidad de Antioquia, profesor de antropología y sociología en la Universidad de los Andes, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y profesor de planta del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, cargo que ejecuta actualmente. Él nos presenta una ponencia, nos va a compartir una ponencia cuyo título es Análisis socioantropológico de las iniciativas públicas dirigidas a la promoción y valoración del arte indígena. Bienvenido, Jean-Paul. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por esa presentación y gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar entonces. Los dejo acá con las cámaras. Le invito a todos los asistentes, los estudiantes y los docentes que formulemos preguntas, ¿cierto? Yo ya tengo aquí unas preparadas para el conversatorio, pero es muy chévere que desde esa posición de estudiante, cuando no todos los conceptos están claros, aprovechemos pues a estos compañeros ponentes que tienen mucho que aportarnos, entonces realicemos preguntas. Jean-Paul, bienvenido, gracias.
Gracias, perdóname, para la presentación PowerPoint, ¿cómo se hace? La verdad, esta plataforma la desconozco. Qué pena. Dame entrada, por favor. Bueno, tú tienes... Yo la envié previamente, pero pues también la tengo acá abierta, pero no sé cómo Bueno, sea más fácil. tú tienes al lado del micrófono, tienes una como si fuera para compartir pantalla. Ahí puedes hacer. Ok. Listo. Vale, entonces puedo compartir una ventana, que es lo que normalmente hago. Exacto, como en bueno. Meet. Muchas gracias, sí. Listo. No sé si ahí la están viendo ya. Sí, señor. Bueno, lo dejo para que nos comparta la ponencia. Un abrazo. Gracias. Pero ahí está la presentación de entrada. Es que no me corre. Tenemos aquí planteamiento de problema y tú estás manejando. Eso es. Ya, ahí está. ahora sí. Listo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, sí, pues lo único que quedó faltando fue lo de la Universidad de Francia, la Universidad de Poitiers. Sí, mi nombre es Jean-Paul Sarrazin, lo hice en Sarrazin acá. Y el título es Análisis socioantropológico de las iniciativas públicas dirigidas a la promoción y valorización del arte indígena. Esto hace parte de mi investigación doctoral, digamos que fue un capítulo de mi tesis que hice ya hace varios años, pero que he venido trabajando posteriormente, actualizándola y reforzándola sobre todo con un análisis crítico de estas políticas públicas. Bien, entonces en esa ponencia se analizan las prácticas y los discursos relacionados con la comercialización y el consumo de lo que es percibido por parte de un amplio sector de la población colombiana como diversidad cultural. Y más específicamente, lo que se entiende en las representaciones sociales como parte de las tradiciones culturales de los pueblos amerindios. Entonces, todo gira en torno a lo que se entiende comúnmente como tradiciones culturales, como arte, como artesanía proveniente o de origen indígena, y cómo esto se articula en un discurso moderno de elogio a la diversidad cultural, lo que yo llamo en otro lugar diversofilia. En este caso, pues voy a analizar específicamente cómo la comercialización y el consumo de estos productos revela en realidad algo que es un fenómeno mucho más amplio. ¿Sí? Esa valoración de la diversidad cultural y particularmente de las culturas indígenas como representativas de esa diversidad cultural, ha generado la comercialización y el consumo de bienes y servicios supuestamente con este origen amerindio, y eso es entonces en lo que me voy a focalizar para esta ponencia. Entonces, la pregunta principal que quiero abordar acá es: ¿son estas prácticas coherentes con el discurso de preservación de las culturas indígenas? Es decir, ¿son ellas sostenibles en el tiempo? ¿Por qué esa pregunta? En parte porque los discursos que circulan alrededor de este comercio y de su promoción a través de algunas entidades públicas o público-privadas o privadas, generalmente es el de que estamos contribuyendo a la preservación de las culturas indígenas, ¿verdad? Estamos valorando sus obras de artes o artesanías. Ahí hay todo un debate sobre si es arte o artesanía lo que hacen los indígenas. Creo que eso les puede interesar mucho a quienes estudian el arte. Pero sobre todo en lo que más me quiero concentrar acá es si realmente contribuyen a tal preservación, ¿no? Porque el concepto de preservación pues también es complejo, pero sobre todo está muy cargado políticamente y está muy publicitado últimamente, ¿no? La preservación, como ya verán, desde hace unos meses se intensificó mucho la cuestión de la sostenibilidad por el cambio climático,
pero ese ambientalismo siempre corre junto a un indigenismo, a un esfuerzo por conservar también, así como la tierra y la naturaleza intactas, también conservar a las culturas indígenas. Eso es todo un tema sociopolítico muy grande. En este caso, entiendo el concepto de sostenibilidad en un sentido amplio, por supuesto, considerando que la sostenibilidad de una práctica no depende únicamente del grado en que ésta afecte el ecosistema, sino también del grado en que afecte la integridad de los sistemas sociales tradicionales. Es decir, la promoción de la artesanía, pues muchas veces se ve como una práctica que preserva el medio ambiente también, porque no implicaría pues todos los procesos industriales de otro tipo de objetos, pero también supuestamente contribuiría a la preservación de las culturas. Pero vamos a ver si esto es tan cierto y en qué medida la producción de artesanías y la promoción de ellas contribuye o no a esa sostenibilidad de la integridad cultural de las etnias indígenas. Entonces, el objetivo consiste en analizar críticamente las prácticas de comercialización y consumo de bienes y servicios asociados a la identidad indígena, observando particularmente las lógicas y los discursos que mueven la producción y la comercialización de las artesanías. Para llegar a esto, es necesario deconstruir y desnaturalizar la valoración misma del patrimonio cultural indígena, valoración que ha visto un gran auge y difusión en las últimas décadas. Cuando hablo de deconstrucción, por supuesto, hago referencia a todo el análisis de discurso propio originalmente del estructuralismo y luego trabajado por el postestructuralismo. Y a la desnaturalizar la valoración misma me refiero a que esta valoración tiene que ser situada sociohistóricamente, no se puede naturalizar en el sentido de que todo ser humano naturalmente debería valorar el patrimonio, sea este indígena o no, sino que esto es una invención cultural de un momento sociohistórico que debe ser analizado también críticamente. Más específicamente se busca comprender cuáles son las razones por las cuales un sector creciente de la población colombiana valora esa impronta indígena en las artesanías, ya que dicha comprensión permitirá analizar la valoración de manera más general de la diversidad cultural y la valorización de los productos de origen indígena. Bueno, la metodología que utilicé fue, como ya queda bastante evidente, de tipo cualitativo, llevando a cabo observaciones etnográficas de las prácticas en las que se comercializan los bienes y servicios culturales de las así llamadas culturas indígenas. Aquí debería haberla puesto entre comillas porque realmente el concepto de cultura indígena también es muy debatible, problemático desde el punto de vista analítico. Y por otro lado, analicé los discursos utilizados por las instituciones encargadas de esa comercialización, tomando como caso de estudio las ferias artesanales, específicamente, pero no solamente. Como les dije ya, esto hace parte de una investigación más amplia, en donde también tuve en cuenta los discursos y las políticas públicas o gubernamentales con respecto a las artesanías, a la diversidad cultural y propiamente a las tradiciones indígenas. Este análisis de la información fue de tipo hermenéutico y se codificaron las narrativas para identificar las estructuras conceptuales presentes en esos discursos. Bueno, entonces no puedo en este breve tiempo exponer todos los resultados. Voy a tomar el caso de Expo Artesanías, que es una gran feria de artesanías que existe en Bogotá y que
está, digamos, asociada a, bien en parte, a una organización que se llama Artesanías de Colombia. Bien, entonces, aquí tengo algunas imágenes que aparecen en el sitio web de Expo Artesanías. Esto es en Bogotá, para quienes no son de allá. Esto es una gran feria que generalmente en los meses de diciembre, que reúne cantidad de artesanos de todo el país, y hay generalmente un pabellón especial para las artesanías indígenas. Entonces es este tipo de consignas y discursos e imágenes que yo he analizado. Por ejemplo, aquí vemos cómo ciertos conceptos claves como origen, que lo definen como tradición hecha por las manos que construyen país, diseño asociado a creatividad, talento, innovación, y moda, se articulan, ¿no? Se tejen de alguna manera en las representaciones sociales que este tipo de instituciones quieren difundir. Acá tenemos otras imágenes que el sitio web nos presenta, ¿no? Esto pues habría que analizarlo, no tengo tiempo aquí, pero Escucha por... la simbología, todo lo que la puesta en escena de este tipo de exposiciones culturales, pues es muy importante, ¿no? Como desde el punto de vista semiótico. Acá pues otra imagen de el indígena con sus obras, y pues en el marco del pabellón con las dos consumidoras allá atrás, que evidentemente no son indígenas. Bien, entonces algunos de los lemas que se encuentran en este sector económico son contradictorios. Es una de las contradicciones que quiero pues como señalar. Una es que por un lado se habla de innovación y por otro lado de tradición. Son aparentemente conceptos contrarios. Por otro lado, se habla de creatividad y después se habla de recuperación, y por un lado se habla de modernidad
y luego se habla de ancestralidad. Entonces, son uno de los pares dicotómicos que se encuentran acá. Otros conceptos, la artesanía colombiana, el salto cualitativo, ¿no? Estos son discursos que retomo aquí. De la rusticidad al refinamiento sin perder las señas de identidad de las tradiciones regionales, aceptando la modernidad del diseño gráfico, pero sin perder las raíces que le dieron origen. De nuevo, estas contradicciones. Consigue en muchos casos borrar las fronteras entre el arte y la artesanía. Hay una creatividad colectiva guiada artísticamente por individuos que borran la frontera entre lo moderno y lo antiguo, ¿no? ¿De qué manera se hace eso? Una magnífica combinación de lo decorativo y lo útil. También otro amalgama que se hace ahí de conceptos. La convivencia de esos conceptos aparentemente contradictorios, tradición y contemporáneo. No, es la plataforma, que aquí me conecté desde los datos. Es explicable por el hecho de que los artesanos quieren destacar su capacidad de crear un objeto completamente contemporáneo utilizando técnicas y saberes tradicionales, materiales naturales, un objeto interesante de acuerdo a los criterios actuales. Acá tenemos otras imágenes de estas puestas en escena para el consumidor citadino en este tipo de ferias. Se busca, según los promotores de las artesanías, proteger las tradiciones, como les decía, los materiales naturales utilizados y la exaltación de nuestra identidad. Además, la artesanía es presentada como una alternativa de producción sostenible que permite a las comunidades locales y regionales desarrollarse, mantener su identidad y preservar su cultura ancestral. Acá les presento otras imágenes para, ¿no? Aquí se ve cómo se pretende incentivar la cultura ancestral, ¿no? Entonces, cabe preguntarse cuáles son las lógicas que mueven este mercado, cuáles son los criterios de valoración de las piezas. Esa valoración proviene de ciertas élites intelectuales, hay que reconocerlo, que legitiman un estilo de artesanía y los consumidores generalmente son de clase media, citadinos con cierto capital cultural. Entonces es paradójico,
por lo menos es un elemento que hay que considerar, que la demanda termina modelando la oferta, ¿cierto? Y eso es muy importante, puesto que la visión de lo indígena corresponde con los estereotipos que existen sobre dicha identidad en Occidente. Los indígenas que producen este tipo de objetos se terminan moldeando a lo que es valorizado por parte de la sociedad dominante. Eso es también una paradoja que hay que analizar críticamente. Bueno, aquí vemos otras imágenes de esto como para contextualizar un poco este ambiente. Aquí la consumidora que valoriza la pieza que produce la indígena. Entonces, ese análisis crítico desde la ciencia social permite notar que acá hay una invención de la tradición, un concepto que es manejado en la historia en particular por Eric Hobsbawm desde los años 80, así como una idealización y esencialización de la alteridad indígena. Uno de los problemas de los discursos y estas prácticas dominantes relacionadas con la protección de la diversidad cultural es que presenta constantemente la diversidad. Bueno, le agradezco a Jean Paul, no sé qué pasó, la plataforma se reinició. Me dicen, porfa, que la presentación de Jean Paul se escuchó entrecortado. ¿Alguien más tuvo el problema? Yo veo que por aquí está Juan Diego. Ahorita miramos a ver qué pasó con Jean Paul. Jean Paul está por aquí. Jean Paul. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si sí, Ana María nos dice que se escuchó entrecortado. Bueno, vamos a tratar de solucionar acá con el equipo. Les recuerdo que en este momento nos encontramos en 3 mesas académicas, el área de escénicas, el área de audiovisuales y proyectos culturales. Vamos a intentar entonces invitar al compañero Juan Diego López. Juan Diego, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Espero que se me escuche bien. Bueno, yo te estoy escuchando bien. No sé si de pronto es la llegada final a los participantes, a los asistentes, pero yo te escucho bien. Vamos a arrancar. De pronto, ahorita retomamos con Juan Diego, que sí tenemos algunas preguntas. Entonces, Juan Diego, bienvenido. En nombre de la institución quiero agradecerte. Tú me ayudas con la pronunciación. Doctor Degree in Visual Communication. Sí, Visual Communication. Corporación Universitaria Remington, ¿cierto? Docente universitario desde el 97 en 12 instituciones educativas superiores nacionales, investigador desde el 2011, actualmente vinculado a la Universidad Católica Luis Amigó como líder de la línea de investigación en publicidad social en el grupo Urbanitas y a la Corporación Universitaria Remington como investigador en el grupo Asimétrico. La ponencia que nos va a compartir el compañero Juan Diego
es articulación de las industrias creativas a intereses territoriales sostenibles. Juan Diego, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias. Voy a iniciar entonces compartiendo y básicamente, pues mientras esto reacciona, no sé por qué no funciona, parece que ya está cargando. Sí, señor. Bien, básicamente pues lo que voy a presentar es un proyecto de investigación que se va a ejecutar en el que lo que vamos a hacer es poner en práctica en el contexto productivo algo que ya venimos trabajando desde lo académico, es decir, en el curso del programa de diseño gráfico de la Corporación Universitaria de Remington hay un curso que se llama Gestión del Diseño y ahí estamos aplicando ya con los ejercicios que hacen los estudiantes con empresa real lo que llamamos el ecosistema naranja. Entonces vamos a mirar cuál es la propuesta de este proyecto de investigación, que la idea es trabajarlo en conjunto con dos investigadores españoles, dos colegas mercadólogos, uno es mercadólogo e ingeniero, el otro es mercadólogo y con ellos entonces es articular el proceso de trabajo de campo de España y aquí básicamente pues en Medellín, donde lo que pretendemos es identificar en las industrias creativas qué aspectos de la economía naranja se están aplicando, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿cierto? De una manera naturalista, es decir, no vamos a explicarle pues a los participantes voluntarios en qué consisten los o cuál es el deber ser de dichos conceptos, sino que a través del acercamiento mediante un formulario de una encuesta, qué prácticas están realizando o cuáles no, y qué expectativas tienen de aplicación de esas prácticas dentro de la economía circular, para saber de pronto, pues, a partir de lo de la pandemia y todos los cambios que han sufrido pues, las industrias creativas, que sabemos que se vieron bastante afectadas, cómo se han ido adaptando o cómo se van a adaptar pues a esa frase ya de cajón de las nuevas realidades, ¿cierto? Entonces, básicamente, hay un esquema de industrias creativas, deportivas y culturales que, de acuerdo pues, a un marco normativo en Colombia, se establecen, digamos, unas categorías, ¿cierto? O unas áreas de trabajo. O, como bien lo han dicho otros compañeros, unos clústeres donde se manifiestan estas actividades creativas, deportivas y culturales. Básicamente, pues tenemos 4 grandes bloques. Las que llaman ellos artes funcionales, me parece un nombre adecuado. Las que tienen que ver con deporte y recreación, las de cultura y las de artes como tal, ¿cierto? Sin entrar pues en la discusión académica, histórica de las artes mayores o artes menores de los griegos clásicos o los filósofos europeos o asiáticos, vamos a concentrarnos en lo que el esquema nacional, ¿cierto? Dentro de su marco normativo plantea. Entonces ellos hablan de estos 4 grandes clústeres, donde las funcionales básicamente tienen arquitectura, multimedia. En multimedia pues involucra todo lo que tiene que ver con la digitalidad, diseños, los diseños son pues diseño gráfico, diseño de modas, diseño de espacios, diseño de producto, diseño industrial, en fin, animación y videojuegos como una característica particular en términos industriales, y publicidad y mercadeo. Dentro de deporte y recreación habla pues de deportes en general, independientemente si estos deportes están federados, es decir, si hacen parte de alguna federación o alguna asociación de carácter público o privado, cualquier manifestación deportiva organizada es considerada pues dentro de las industrias creativas. Y actividades recreativas, lúdicas y ociosas pues en el buen sentido de la palabra. Dentro del clúster de cultura se habla de las artesanías, cosa pues que me parece que estamos bastante sincronizados, bastante alineados quienes estamos presentando nuestras propuestas hoy. También pues con la discusión de qué es arte y qué es artesanía. A veces yo con los estudiantes digo, hombre, las artesanías se convierten en arte cuando el autor muere. Una vez el autor no tiene como firmar más cosas, se valoran distinto sus producciones y podrán ser arte. Hay una discusión, por ejemplo, bastante, digámosle, popular y manida, que es que la artesanía se hace en serio, se hace es porque le paguen a uno, porque no le nace a uno, sino porque se contrata. Entonces le digo yo a mis estudiantes, pues a Leonardo da Vinci lo pusieron a hacer artesanías, porque él pues realmente gratis no hizo nada en su momento. Pero hoy por hoy reconocemos pues a Leonardo como un genio artista integral en todo sentido. Entonces ahora digamos,
esa nebulosa entre el arte y la artesanía. Sin embargo, reitero, en las categorías que establecen los marcos normativos nacionales, y manifestaciones culturales de otro tipo. Cuando hablamos de manifestaciones culturales de otro tipo, consideramos aquí gastronomía y turismo, básicamente, que son los que ubican territorial y geográficamente a una persona en unas manifestaciones socioculturales. Finalmente, pues en el bloque de artes se habla de las artes audiovisuales. Podríamos hablar de cine y derivados, por ejemplo, del video, y ahora pues con los medios digitales, otros formatos más ágiles que resultan. La música en sentido general, no discutamos qué es o qué no es música. Artes escénicas como el teatro y la puesta en escena, que no necesariamente depende de un escenario, y el aspecto editorial y literario, ¿cierto? La escritura. Entonces, básicamente, digamos, el universo que define para Colombia el marco normativo de industrias creativas, deportivas y culturales. ¿Qué es lo que se pretende en esta investigación? Es identificar empresas que se ubiquen en alguna de estas categorías, pues para hacer el acercamiento y la observación de su quehacer en lo que se llama aquí en Colombia la economía naranja, que es un término pues que también de alguna forma se está exportando a otros países, y es como entonces estas industrias creativas, deportivas y culturales se circunscriben en un sistema económico territorial, ¿cierto? Bien, por ejemplo, la primera compañera nos mostraba cómo se está estructurando el plan decenal para Envigado, y lo que se hace es un mapeo para identificar entonces cuáles son esas industrias de la economía naranja con las que entonces la administración pública va a trabajar de la mano para potenciarlas, para fortalecerlas y para crecimiento en este aspecto de economía naranja, que fundamentalmente, pues, independientemente de los miramientos políticos que se tenga, Iván Duque Márquez, quien ahora es presidente de Colombia, es el principal impulsor del tema de Colombia, y él, pues, junto con otro autor, que me disculpan, yo sufro anomia, por aprender nombres soy malito, con otro autor escriben un texto sobre economía naranja, un texto, pues, digamos, poco riguroso, pero que termino y sobre todo la formalización de todas estas industrias, ¿cierto? Con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ciencia, trabajando pues en distintos aspectos, que bien lo decía otro compañero, científico alrededor pues de la economía naranja, las publicaciones son bastante escasas, por no decir que el terreno es tremendamente árido, que puede tener razones culturales, razones políticas, económicas, o simplemente pues no ha habido dolientes comprometidos con la investigación de las áreas. Aparece aquí el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible, como lo mencionaba Jean Paul ahorita, pues el tema de la sostenibilidad cada vez más se convierte en una presión global para el ejercicio de esta, es decir, la sostenibilidad no es una palabra solamente que se pone en la publicidad, sino que debe ser evidente en las acciones. Por lo tanto, estas organizaciones que hacen parte de la economía naranja no pueden estar ajenas a estos objetivos de desarrollo sostenible. Se habla de 17 objetivos, pues realmente son 16, es como se articulan esos otros 16 para su cumplimiento y su ejecución. La idea entonces es que desde el ejercicio de las manifestaciones artísticas para esas culturales, ellas sí o sí también o alinearse con al menos uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, también estructurados en función de cumplirse en 3 ámbitos diferentes, como veremos más adelante. Reitero, tomando como ejemplo pues la presentación del mapeo de para el plan de desarrollo, para el plan decenal de Envigado, es importante que el desarrollo sostenible estén inscritos o circunscritos en los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. Globalmente, las industrias y los otros gobiernos están mirando qué preocupación tienen, no solamente los entes públicos, sino también los privados, en función del cumplimiento de estos objetivos. Es demasiado romántico decir que pues es muy, son tremendamente utópicos, pero la industria de alguna manera decir, hombre, yo apoyo o yo trabajo en el objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con la generación de empleo digno, por ejemplo, o educación. En el caso, por ejemplo, de las instituciones educativas,
sí o sí, pues le apuntamos al objetivo de educar. Y en la medida en que las personas estén educadas, también educan a otros con su conocimiento. De la música, por ejemplo, que eso sí hay pues un gente de estudios, la música, el arte, la pintura, el baile, la poesía, son también actividades que más que manifestaciones culturales, deportivas, también terapéuticas para grupos de personas que pueden ser vulnerables en ciertas circunstancias. Entonces esto nos acerca también y a la responsabilidad social. Como les decía, entonces hablamos de planes de desarrollo regionales o nacionales y los objetivos de desarrollo sostenible están estructurados en 3 ejes: financiero, por lo económico, de la administración de los recursos; lo ambiental, que no solamente es la naturaleza, no es el arcoíris y los pajaritos, sino que es todos los espacios de interacción humana, animal, con el paisaje en sí mismo, ¿cierto? Aquí donde estoy sentado yo, estoy en un ambiente que no es un ambiente laboral, pero por las circunstancias pandémicas tocó adaptarse, entonces eso hace parte también de lo ambiental, la salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo. Y el factor social es estas actividades humanas, todos los humanos debemos beneficiarnos, como todos crecemos, todos aprendemos y todos nos sentimos mejores personas del ejercicio solidario de construcción colectiva. Esto redunda en lo que llaman el triple bottom line o el esquema de la triple hélice. No es una traducción muy precisa, pero también se conoce así, de 3 conceptos: lo sustentable, lo equitativo y lo viable, ¿cierto? Mucho con sostenible. Lo sustentable es que los recursos alcancen para todos en un futuro mediano y largo, ¿cierto? Que nosotros consumamos de manera prudente para que las futuras generaciones tengan también recursos suficientes para una buena calidad de vida. Eso es lo sustentable. Lo viable es que desde la disponibilidad de recursos alcance para todos, ¿cierto? Que haya equidad en ese sentido, que sea posible efectuarlo. Y lo equitativo es que todos tengan igualdad de oportunidades de acceder a lo económico, lo social, lo religioso, lo cultural, en fin. Y la suma de estos 3 elementos, de lo equitativo, lo viable y lo sustentable, es entonces lo sostenible. Entonces se habla de economía sostenible. Es una meta, ya pues hay muchas empresas en el mundo, en Colombia pues tristemente no tantas como quisiéramos, trabajando en el logro o el reconocimiento de sellos y certificaciones de sostenibilidad. Hay diferentes, yo por ejemplo con mis estudiantes y con las consultorías que hago, siempre sugiero el Global Reporting Initiative, que es un estándar internacional de origen británico, bastante exigente. Funciona muy parecido a las normas ISO, pero se piensa de manera integral en lo sostenible, ¿cierto? Que la empresa no solamente logre sacar productos de alta calidad, sino que lo haga con unos insumos que sean orgánicos ambientalmente, que mitiguen, por ejemplo, impactos, que la producción de residuos pueda ser aprovechada en otra industria. Todo esto tiene que ver con esa economía sostenible. Y dentro de la economía sostenible, pues hay un concepto amplio que es la economía social. Dentro de la economía social se habla de diferentes economías. Ahí está la economía sostenible. Y dentro de la economía sostenible se habla de la economía circular, ¿cierto? Esto es un concepto, no es nuevo, pues de hecho la economía circular ha existido durante bastante tiempo, pero digamos que desde hace unos 40, 50 años, ciertas comunidades, entre comillas, subversivas o rebeldes al sistema reinante, al sistema hegemónico económico del territorio, deciden ser autónomas de alguna manera y procurar darle el máximo de rendimiento y utilidad a cualquier recurso. Entonces se habla de la economía circular, pues es un esquema en círculo de las R's, ¿cierto? Básicamente ellos hablan de 9 R's, yo agrego una décima que es reclasificar, pero hablan de repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y reclasificar. Entonces, en la medida de lo posible de cualquier producto, inclusive servicios, ¿cómo hago yo para aprovechar al máximo esa experiencia con esa marca, ¿cierto? ¿Cómo rediseño yo un producto? En el caso, por ejemplo, un instrumento musical, ¿cómo lo rediseño yo para que una persona con movilidad reducida pueda interpretar ese instrumento, ¿cierto? Así como se rediseñan vehículos para que alguien que tiene paraplegia pueda conducir un vehículo sin el uso de pedales, se adaptan palancas. Entonces se podrá pensar, por ejemplo, cómo adaptar un violín para que alguien que
que no pueda sostenerlo con el brazo izquierdo, ¿cierto? Que no pueda, digamos, digitar sobre las cuerdas, cómo podrá interpretarlo con su mano derecha y hacer la rotación de cuerdas de otra manera, ¿cierto? Pensar cosas innovadoras. El reparar, pues muy latino, el reparar, hombre, eso todavía sirve, y le pongo 5 años. El redistribuir es pensar entonces dónde se necesita realmente un recurso que está sobrando en algún territorio. Noticias, por ejemplo, que pesar cuando la gente sale a las calles a botar la leche o los tomates o las cosas. A nosotros, por ejemplo, cuando yo presté servicio militar, nos ponían a recoger mangos de la calle, a llenar canecadas de mangos en el pueblo porque no había quien se comiera eso. Y se botaban, porque ni siquiera para el ganado, porque les hacía daño. El reducir la cantidad de reutilizar lo que se pueda, ¿cierto? Entonces yo tengo una botella de vidrio, la puedo seguir usando prácticamente durante 2 o 3 generaciones, no de más. El reciclar es el utilizar pues materiales, reincorporarlos, otra cosa, ¿cierto? Nosotros popularmente hablamos por ejemplo, aquí, esto es un formato de la DIAN que nos toca imprimir a muchos. La hoja se reutiliza de rayones, ¿cierto? Se reutiliza, no se recicla. Se recicla cuando este papel vuelve y se licúa, se cuela y se procesa para que sea otro tipo de papel, otro tipo de fibra vegetal. Recuperar es lo que hace mucha gente en otros países, por ejemplo, salir a recorrer las calles y recoger muebles que la gente tira casi nuevos. Y el reclasificar es replanear otra vez todo el proceso de producción. Y todo esto funciona en cuanto se comunica y se coopera con los demás. A circular, donde todos nos apoyamos, ¿cierto? En los gremios de las industrias creativas y culturales hay a veces muchas envidias, muchos conflictos de ego, pero debe pensarse de manera solidaria, como hermandad, ¿cierto? Los músicos apoyarse entre músicos. Es muy bonito, por ejemplo, cuando en un festival, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo los que bueno, yo pongo la batería, yo pongo el amplificador y entre todos montamos, digamos, el escenario y el rack y todo lo necesario, en lugar de ser egoísta, decir, no, cada quien traiga lo suyo, ¿cierto? Esa es la cooperación. Y la medida en que se coopera con otra, esa industria se fortalece. Recuerdo una vez, él tuvo un trío, eran pues 3 cantantes que cantaban boleros y tangos, y ellos entonces, según él, subcontrataban a un grupo de baile de tango también para que genere una magia distinta. Y de igual manera, pues esos grupos de baile de tango también los llamaban, era parte, digamos, del show también, que hubiera canto y hubiera interacción con el público. Así, por ejemplo, puede haber entre el sector literario y el sector de animación. Una persona, porque sea discapacitada visual o porque sea analfabeta, puede acercarse a la literatura del animado, como sucede con muchas adaptaciones de literatura. Entonces la idea y lo que se pretende que finalmente nosotros con el rastreo y la reducción de los datos que obtengamos podamos generar también, como dijo la compañera al principio, una especie de mapeo para identificar cómo de ese ecosistema, que es, digamos, el concepto que yo acuño a través de esto, a través del ecosistema naranja, cómo pueden apoyar unas empresas con otras y al mismo tiempo generar un impacto social y ambiental positivo. Alguien podrá tener, digamos, un grupo de mariachis, ¿cierto? Unos mariachis y otra persona tiene su emprendimiento de pasabocas. Entonces, ¿por qué no aliarse con ellos para que se ofrezca el paquete completo para las fiestas de 15 años? En fin. Entonces, la idea es con los datos hacer una conexión entre esos diferentes participantes voluntarios para insinuarles cómo dentro de la economía circular ellos pueden apoyarse y pueden favorecerse. Finalmente, entonces, el concepto de economía, de ecosistema naranja, es la suma de la y la economía sostenible. Tiene entonces este proyecto de investigación que se ejecutará en el 2022, reitero, entre España y Colombia, con el ánimo tal vez pues de extendernos a colaboradores. Ese es entonces la articulación de las industrias creativas a intereses territoriales sostenibles. Bueno, muy bien. Juan Diego, muy interesante.
Vamos entonces a hacer una pequeña conversación entre los panelistas, ¿cierto? Si me lo permiten, entonces la producción para ingresar a Lina, a Jean-Paul y también por aquí ya está, para que enciendan las cámaras, porfa. Quisiera ofrecer disculpas porque la plataforma al parecer nos ha fallado un poquito en este tema. Vamos a iniciar entonces con una pregunta para Lina, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuáles son actualmente los principales retos para la circulación de productos artísticos, aprovechando que Lina es artista también, en la actual realidad? Es decir, en ese tema, como lo decía ahorita el maestro Paredes y el maestro Mariscal, en temas de hibridación, o sea, ¿cuáles son esos retos que nos toca asumir a nosotros los artistas para circular hoy en día? No. Listo. Yo creo que ya, cuando se fue, arrancó. Lina. No, nada. No. Enciéndelo de nuevo. O ponte los audífonos que tenías ahorita, ¿no? Tampoco. Bueno, ¿qué tal si entonces, mientras solucionamos lo de Lina, vamos con Luis David? Bueno, Luis David, hablabas de las artesanías, ¿cierto? Y obviamente las artesanías son un elemento supremamente importante en el desarrollo cultural de una sociedad, ¿cierto? Porque generan memoria, generan proyección, son temas patrimoniales, tienen que ver, obvio, están insertos dentro de las economías creativas. ¿Cómo hacer, cierto, para visibilizar este tema de las artesanías a un mayor nivel y no dejarlo de pronto relegado a las herramientas que el artista o el artesano tiene simplemente para generar el producto? Es decir, él lo crea, él lo produce, pero en muchos casos no cuenta con herramientas para poder circularlo. Desde la investigación, ¿qué elementos han identificado para proponerle a los artesanos y poder generar una capacidad instalada en ellos? Ok, primero, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues básicamente el tema de las artesanías, si queremos entenderlo, pues como tratando de llevar este negocio ya a escalarlo a forma más de producción y de poder llevar estas artesanías a nivel global, es necesario también pensar no solamente en el tema de la producción, y la investigación también nos ha ayudado a entender ello, sino también en defender y en crear las metodologías y las estrategias para permitir que se mantenga esta preservación de la identidad y de la denominación de origen. Es decir, lo principal es, por ejemplo, lo relacionado con el sombrero volteado. Si no solamente es producir sombreros en masa, sino tener esas estrategias y esos mecanismos que permitan defender la propiedad intelectual que genera esta producción, porque lo principal aquí va a ser defender el aspecto de identidad de cada uno de esos productos para que no se generen réplicas que afecten como tal a los productores, a los grupos que realizan estos productos, y de una u otra forma también se necesitaría, y sería el otro aspecto que me gustaría mencionar, las políticas. No solamente con el tema de las artesanías, sino a través de la investigación, no solo en esta investigación, sino en otras que hemos realizado desde el grupo, se han evidenciado que hacen falta más políticas públicas en torno a la financiación, a la promoción, a lograr que ellas se visualicen o se viralicen también para que sea más atractivo para el público. Digamos, no solamente
generar una conciencia de que las industrias no solamente son entretenimiento, sino también son una forma de crecimiento económico. Entonces es importante también cambiar esa mentalidad para que se pueda generar una industria como tal y más fortalecida. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé, Lina, miremos a ver si ya. No, ¿qué pasará con Lina? Bueno, sigamos intentándolo. Vamos con Juan Diego. Juan Diego, la ley denominada Ley Naranja, ¿cierto? La 1834, si no estoy mal, es una ley que cuando uno la lee es un poquito líquida, ¿cierto? Como hablabas del libro que le falta peso de pronto académico y que los artistas y gestores no se han apropiado y creo que no se van a apropiar, ¿cierto? Hablabas de temas de formalización que es un tema trascendental a la hora de hacer arte porque uno determina más o menos en cuanto a los ingresos mensuales o a lo que se está generando a través de las producciones artísticas económicamente, si vale la pena, por ejemplo, formalizarse en un país que está lleno de impuestos, en un país que es difícil, a pesar que los diferentes decretos le dan beneficios a las industrias creativas y culturales. Ha habido un problema de implementación, en esa ley y en todos los decretos, en todo lo que tiene que ver con territorio naranja, los ADN y todo el cuento, que tiene que ver con la delegación que el Estado le ha dado a sectores que no tienen que ver nada con arte y cultura para precisamente, no sé, formarnos en temas que tengan que ver con lo económico, con la cadena productiva y todo el cuento. Desde esta investigación se propone articular o qué se propone para que los artistas y los gestores se integren un poco más a esa lógica de las industrias creativas que como artista lo siento necesario, la defiendo, pero que ha fracasado en su política naranja en el Estado, desde el Estado. Bueno, muy bien. Dijo Luis y como dijo Jean Paul, pues ellos se concentran en el artesanal, pero todo lo de industrias creativas está el mismo vacío. El papel puede con todo. Legalmente, digamos que se supone que hay una protección de las industrias creativas y hay un fomento, sin embargo, pues nadie lo está ejecutando. O sea, eso se dijo muy bonito, aplausos para todos, pero no hay organismos que realmente se encarguen, primero que todo, de las definiciones, ¿cierto? O sea, ¿qué diferencia entre arte, qué diferencia entre artesanía? Respecto, por ejemplo, de los curadores, o sea, los curadores, y lo digo yo personalmente, o sea, para mí, ¿cómo llega alguien a ser curador y a ser reconocido como tal, ¿cierto? ¿Qué estudia un curador? ¿Quién, cierto? También hay, digamos, como cierto, trabajan con estos, pero no con los otros que favorecen allí, pero no miran para otro lado. Entonces hay como unas conveniencias, digamos, políticas, de alguna manera, no politiqueras, con respecto a entonces qué es lo que se está valorando en términos de manifestaciones culturales y artísticas, ¿cierto? Me acuerdo alguna vez yo viajaba a Montería, hacer pues algún proceso académico en Montería, y bueno, pues uno le lleva regalos a la familia, entonces había que ir a la plaza de artesanías de Montería, y veo yo que había un sombrero volteado que valía 90 y pico de mil pesos, estamos hablando del 2012 más o menos, y otro que valía 8.000 pesos, resulta que el sombrero volteado de 8.000 pesos era importado de China. Estaba visualmente mejor confeccionado que el arte hecho por alguna señora colombiana, alguna ejemplo. Entonces, no, digamos, estado seria y continua con respecto a, primero, como digo yo, definir qué es qué, o sea, qué es artesanía, qué es arte, qué es manifestación cultural, qué es un valor étnico, qué es algo etnográfico, qué es artístico y qué es lúdico, por ejemplo. Aquí no tenemos diferencia, por ejemplo, entre, digamos, el músico, y luego con todo respeto, porque eso es talento también, el músico que espera que lo contraten por una serenata en la calle, el respaldo de un escenario, de un manager,
que tiene manager. La diferencia es el mercadeo que ha logrado cada quien construirse, pero no hay, digamos, un ordenamiento legal y normativo que le diga a usted gracias a lo que ha estudiado y a su reconocimiento, usted tiene esta tarjeta profesional, como existe en otras disciplinas, ¿cierto? Yo que soy publicista no tengo tarjeta profesional, y cualquiera que maneje computador técnicamente hablando, pues podrá hacer publicidad también. Como hay gente que no ha estudiado en un conservatorio, son grandes cantantes, terminan siendo cantantes líricos, cantando en ópera, pero ha sido su talento el que le ha permitido abrirse paso. Como también es nada de talento, que son puros contactos mediáticos y se ganan 2 discos de platino en 2 meses, ¿cierto? Por un lado es eso, por el otro es que tampoco, como existe por ejemplo en Guatemala, en algunos países europeos, en China, no hay protección al patrimonio cultural, ¿cierto? Aquí el patrimonio cultural cualquiera hace lo que le da la gana con él, no tiene cómo defenderlo, o sea, es muy difícil. Hay algunas excepciones, pues, y no ha sido, pues, por iniciativa nacional, sino que algunos vicepresidentes o algunos embajadores han llevado sus intenciones muy particulares para que desde afuera se reconozcan algunos patrimonios culturales, ¿cierto? El de Blancos y Negros, el Carnaval de Barranquilla, ahora pues el desfile de silleteros, son reconocidos patrimonialmente. Pero detrás de todo eso hay un montón de intereses políticos y comerciales que diluyen ese patrimonio, ¿cierto? El patrimonio no debería ser de nada, alguien se lo está atribuyendo, cuando el negocio que se convierte en patrimonio, ¿cierto? Hay por ahí unos delfines que deciden guayú, ¿cierto? Y ellos no fabrican ninguna mochila, pues entregárselo a los dueños, a los que las fabrican, a los que conocen simbólicamente qué hay detrás de todo eso. Entonces la intención de la no tenemos, pues yo muy descaradamente me incluyo ahí, porque yo soy gomoso con la música, yo lo que hago es el ridículo, pero bueno, como no hay un amparo estatal, como por ejemplo en Canadá, si yo me pongo un penacho americano, pues de nativo americano, a mí me multan, porque yo no soy nativo americano, yo tengo que haber usado eso sin permiso, solamente lo puedo usar si yo realmente certifico. Aquí no pasa eso, aquí cualquiera, y lo digo porque así es, cualquiera se disfraza de paisa en Feria de Flores, no pasa nada, ¿cierto? No estamos cuidando ese patrimonio, esa tradición, para que se pueda, decía ahora ya por poder sostenible, ¿cierto? Y tampoco lo valoramos, ¿cierto? Un cofrecito que está decorado con mopa mopa, tranquilamente, y luego porque lo vi hace como 2, 3 años en una feria, vale 400.000 pesos, ¿no? ¿Qué es eso tan caro? Yo más bien compro una caja plástica china, entonces tampoco valoramos nuestro patrimonio. Falta educación desde los colegios. Estuve yo alguna vez presentando los programas de una institución en un colegio y les pregunté que si ellos estudiaban música y todos se rieron. Nos enseñan a tocar flauta, pero no aprendemos nada. Y yo, agradezcan que les enseñan flauta, al menos. Eso es un privilegio. No todo el mundo aprende música, no todo el mundo aprende literatura, no todos aprenden a bailar. Entonces, digamos que históricamente no ha habido una preocupación por valorar lo propio, ¿cierto? Lamentablemente los mercados y las políticas públicas favorecen que otros vengan a traernos cosas, ¿cierto? En Colombia nos oponemos mucho de hacer eventos internacionales, entonces hacemos el suramericano de no sé qué, hacemos el iberoamericano de tal cosa, viene el Banco Internacional de Desarrollo a ofrecer productos acá, pero lo nuestro no lo cuidamos, ¿cierto? Lo que pasó con la apertura económica en el 91, es que es muy complicado, muchos impuestos, listo, quitamos la apertura económica, pero en vez de proteger la producción colombiana y exportarla como debería ser, nos llenamos de cosas importadas y de contrabando. La industria textil en Colombia estuvo a punto de desaparecer, por lo tanto la industria de la moda y el diseño de moda se vio muy afectado y sigue afectado, ¿cierto? Inclusive pues hay marcas colombianas que por allá en la letra menuda dicen que es traído de China y la marca es colombiana, porque no tienen otra forma de sobrevivir. Entonces falta que esa política pública que está escrita, ¿cierto? Así como hay un marco normativo para la inclusión y la diversidad, eso está escrito, pero no hay quien lo ejecute, ¿cierto? Y no hay quien haga respetar todo eso. Y es muy triste, por ejemplo, yo con mis estudiantes procuro mucho que ellos, las marcas que diseñan las hagan en castellano. Es que usted está vendiendo aquí en Colombia, para gente en Colombia, pero no es que todo es en inglés, ¿cierto? O todo es en alemán, o todo es en otro idioma, porque lo nuestro no vale, ¿cierto? Eso es un triste pensar que hemos ido heredando
que no sé de dónde nace, pues siempre hemos creído que lo de afuera es mucho mejor. Y vemos, por ejemplo, casos de artistas asiáticos que interpretan salsa colombiana como si fueran colombianos y pronuncian el español muy costeño como si fueran del Caribe. También, por ejemplo, han venido músicos europeos a estudiar la interpretación del acordeón, como se interpreta aquí de manera bastante roca. Ellos no lo tocan como se toca aquí en Colombia. Hemos tenido, por ejemplo, también bateristas colombianos. Hay uno que es nativo de Envigado, profesor de batería y percusión de músicos en otros países. Él aquí no tiene apoyo, él se va a dar clases de música a otro lugar, porque no tenemos un sistema que nos ampare las industrias creativas. Entonces lo que se propone en la investigación es, bueno, no hay un sistema, entonces acojámonos a la economía circular, donde entre nosotros nos reconocemos y entre nosotros nos recomendamos. ¿Para qué? Para poder librarnos de que le llamamos pajarracos. El pajarraco es el que está como acechando al político, viendo a ver qué se le cae para sacarle beneficio. No voy a mencionar pues los nombres, pero hay unas organizaciones que cobran impuestos en todos los locales de restaurantes, bares y todo eso, cobran un impuesto que no es barato tampoco por la música que suena, ¿cierto? Y esa plata pues se perdió. Los músicos no están recibiendo regalías de eso. A veces, por ejemplo, como le sucedió a Juanes aquí en Medellín, él le tocó pagar un platal el berraco cuando tocó en el cumpleaños 149, creo que fue de la ciudad, porque interpretó el himno de Antioquia sin permiso. O sea, un himno, que es una cuestión emblemática, a Juanes le tocó pagar plata, porque él no había pedido permiso para interpretar el himno. Solamente él había dicho que es un cover de no sé quién, pero como no dijo el himno, ahí mismo brincan estos a pedirle la plata. Estos que se pagan, claro, deben favorecer el... Bueno. Listo, muy bien. No sé si Lina, vamos a ver. Lina, háblame. No, nada. ¿Qué tal si apagamos los micrófonos todos para ver si Lina suena? No, tampoco, Lina. No sabemos qué pasó con tu equipo. Bueno, pues quedamos ahí pendientes de la pregunta para una próxima. Jean Paul está por acá. Sí, acá estoy. No sé si me oyen. Activa la cámara, porfa. Vamos a mirar. Sí, en eso estaba, pero a mí me aparece en negro el cuadro que corresponde a mi imagen. No sé si se ve. Aparece negro. Bueno, vamos a ir cerrando. La parte final fue la que nos quedó pendiente, Jean Paul. No, yo iba como leyendo las diapositivas, estaba como en una contradicción porque no entendía si estabas a favor con tu ponencia de estas entidades grandes, porque son donde les inyectan bastante dinero para poder ser una marca al exterior, ¿cierto? Hoy en día tenemos una posibilidad bien poderosa que si sabemos aprovecharla, los artistas podemos de pronto generar algún recurso para nuestro proyecto que es CoCrea, ¿cierto? Que si entendemos la lógica de CoCrea podemos sacarle beneficio a todo este color naranja, pero... al finalizar, como que con la duda, ¿estabas a favor o estabas en contra de estas entidades grandes que van hasta donde el artesano hacen unas negociaciones que se supone que son buenas, ¿cierto? Para proyectar ese trabajo, pero al final de cuentas, como lo mencionó ahorita el compañero, son tremendamente irracionales la diferencia entre lo que vende el artesano productor, ¿cierto? El indígena, con lo que se vende internacionalmente. Estamos hablando de un 500, de un 600% del precio final para un extranjero. ¿Nos podrías de pronto resumir esa parte final que fue la que se desconectó, porfa? Sí, bueno, desafortunadamente no sé hasta dónde se oyó bien. Si estoy a favor o en contra, la verdad es que no es por pretender ser neutral o muy objetivo científicamente hablando,
pero la verdad es que no tengo una posición, digamos, no emito un juicio de valor, insisto, no por ser políticamente correcto, sino porque realmente siento que depende bueno para quién, ¿no? Depende bueno o malo, o a favor o en contra, pues que es en este caso lo mismo, según qué criterios. Pero por eso yo, delimitando la cuestión a la pregunta de si esto contribuye al fin presentado, al objetivo mentado por las mismas instituciones y por la sociedad en general que avala este tipo de iniciativas, que es ese de la preservación de la diversidad cultural, la preservación de las tradiciones étnicas. Para mí es clarísimo que no lo cumple, no llega. Entonces, si ese es el objetivo, si eso es lo que definiría que sea bueno o malo, o lo que definiría que alguien esté a favor o en contra, pues yo diría que tendría que votar en contra, porque definitivamente no cumple el objetivo de la preservación, porque finalmente la demanda es más, es lo que pesa aquí, es lo que define la producción. Además de que esto está acompañado de una serie de procesos que no sé si los alcanzaron a oír, como en la cuestión de la representatividad. Es decir, un sombrero volteado, por tomar un ejemplo muy conocido, pero digamos más específicamente algo más indígena, una mochila aruaca, ¿qué tan representativo es esto de una cultura tradicional? Entonces, realmente no están reproduciendo elementos culturales verdaderamente diferentes a lo dominante en Occidente. Hay una hegemonía que define qué es lo, obviamente ustedes saben mejor eso que yo, que define lo que es buen arte de lo que es mal arte, pero en este caso, que es lo que yo conozco más, lo que define qué es auténtico, verdaderamente étnico o no. Eso se define de una hegemonía que no es indígena, en la que los indígenas no tienen, y especialmente los grupos minoritarios, justamente los no modernizados, los sectores más excluidos, no tienen voto, ni voz ni voto para definir eso. Entonces, aquellos sectores sociales dentro de los grupos étnicos que realmente contienen elementos culturales distintos a lo occidental, son precisamente los que no son escuchados, son precisamente los que no cuentan en estos procesos de valoración y valorización. Ya valorización yo lo entiendo más como en el sentido monetario, de el objeto supuestamente indígena. Entonces, esa es como la respuesta que puedo dar. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que estamos bien ahí. Vamos a ir finalizando. A manera de conclusión, es muy particular, ¿cierto? Que estemos hablando de circulación de productos artísticos en las nuevas lógicas de las industrias creativas y que tengamos temas netamente culturales que nos llaman a la reflexión, como los pueblos originarios, como el patrimonio, ¿cierto? Como las artesanías, que el mismo gobierno se ha encargado de separar. Por algo nombró 2 ministerios. Y es muy extraño, pero estos espacios nos están llamando a que es posible articularlos, ¿cierto? Incluso ayer que hablábamos con el maestro Nicolás en el Festival Sonamos Latinoamérica, hablábamos algo muy similar de lo que nos compartía el compañero Juan Diego cuando hablábamos de la asociación, ¿cierto? Él lo nombra en términos de colaborativos en temas de unión del sector, pero hoy intentamos desde la gestión cultural hablar de la asociatividad del sector para fortalecer el sistema. No te ves en pantalla, me dice Cata. Bueno, no sé qué pasará.
Entonces, porque yo aquí sí me veo en sistema. Hablamos eso de los colectivos artísticos y cómo nosotros podemos fortalecer los eslabones a través de las industrias creativas. La teoría que hay en Colombia sobre economía naranja es una teoría reciclada básicamente, donde nos hablan de la posibilidad de fortalecer unos eslabones de la cadena de valor que nosotros venimos haciendo muchos años, el tema de formación, creación, producción, distribución, difusión y finalmente de consumo. Eso no se lo inventó Duque ni Buitrago, nosotros lo hacemos desde lo cotidiano, pero que precisamente no hemos dado el siguiente paso, y es ese paso de la asociatividad del sector, bien sea para entrar en las lógicas comerciales o no, porque cada artista o cada gestor analiza o las mejores posibilidades. Entonces, un agradecimiento especial para Lina Marcela, para Luis David, para Jean Paul, y para Juan Diego, y obviamente a las instituciones a las cuales tienen filiación. Fue la mesa de proyectos culturales. Yo soy Pipe Londoño, decano del programa de proyectos culturales. Espero que hagamos alianzas, que sigamos conversando y que esto que tan importante, de lo cual reflexionamos el día de hoy, podamos realmente aplicarnos. Muchas gracias a los docentes y a los estudiantes que participaron. Nos vemos en una próxima programación. Mañana continuamos pues con el seminario en horas de la mañana y en horas de la tarde. Los invito para que ingresen a la página de la escuela y sigan la programación. Muchas gracias al compañero que nos apoyó aquí, a Laura y a José por la organización del seminario. Les mando un abrazo y que estén muy, muy bien. Recuerden que la gestión es el camino. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. La ciudad señorial vio gestar la obra más significativa de la maestra Débora Arango, juzgada, señalada, despreciada e incomprendida. Se refugió en un espacio que hoy abre sus puertas para develar parte de su historia. Conozcamos juntos Casablanca, una obra viva. En este momento nos encontramos en la Casa Museo Débora Arango Pérez, Casablanca. Este es uno de los lugares más importantes en el arte para el departamento de Antioquia. Es el lugar donde vivió, nació y creó la maestra Débora Arango Pérez. Tiene una cantidad de bellos gestos arquitectónicos que son procedentes de la época de su construcción. ¿Sabías que la casa de la maestra Débora Arango siempre fue blanca y azul? En 1860, el abuelo de Débora Arango Pérez decide construir esta casa para su hijo, Cástor Arango, previendo el momento en que el muchacho se fuera a casar. Es así que cuando Cástor se casa con su gran amor, doña Elvira, se vienen a vivir a esta casa y a levantar una familia. Uno de esos hijos es Débora Arango Pérez. ¿Sabías que Débora hizo que las ventanas de su casa fueran reducidas de tamaño para preservar así su intimidad y su vida privada de las miradas curiosas y de cualquier tipo de manifestación en contra de la maestra? Esta casa tiene un estilo arquitectónico muy bello. Combina la Casa Quinta española con la época republicana de su construcción. Es una casa con amplios jardines, pero en el momento en que se levanta contaba también con un gran terreno circundante, el cual servía para cultivar y producir diferentes artículos. ¿Sabías que Casablanca posee una de las colecciones más importantes de orquídeas?